Hola a todos, bellezas y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Y estoy súper emocionado /diagonal a de compartir con ustedes un vídeo que sé que a muchos les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del carismático Can Yaman, ese actor turco que nos tiene a todos suspirando y en particular, vamos a hablar de un momento muy especial. Sí, hoy vamos a hablar de nuestro primer beso inolvidable. ¿Adivinan de qué estamos hablando? Exacto, vamos a revivir y analizar uno de los momentos más románticos y memorables en la carrera de Can Yaman, sus besos en pantalla. Y no solo eso, sino que vamos a explorar por qué estos besos, y el primero en particular, lograron capturar nuestros corazones y convertirse en iconos de la televisión turca. Prepárense para revivir emociones, analizar escenas y, por supuesto, soltar uno que otro suspiro. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y acompáñenme en este viaje romántico. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para no perderse nada. Vamos a darle. Empecemos por el principio. Can Yaman saltó a la fama, principalmente por sus papeles en producciones turcas que rápidamente conquistaron el mundo. Su atractivo físico, su talento actoral y, por supuesto, la química que tiene con sus protagonistas, han hecho que muchas de sus series se conviertan en fenómenos globales. Pero, ¿qué es lo que realmente nos atrapa cuando vemos a Can Yaman en una escena romántica, y especialmente cuando llega el momento del beso? Creo que hay varios factores clave que merecen ser desglosados a fondo. En primer lugar, la *** construcción de la tensión ***. Las series turcas en general son maestras en el arte de la anticipación. No es solo una habilidad, es una forma de arte, una cuidadosa orquestación de elementos que trabajan en sinergia para crear una experiencia emocional intensa. Los guiones son meticulosos, construyendo lentamente la relación entre los personajes, sembrando pistas sutiles y creando situaciones que generan curiosidad y deseo. La dirección es experta, utilizando movimientos de cámara específicos, ángulos que enfatizan las miradas furtivas, los roces accidentales y las conversaciones a media voz. La música juega un papel fundamental, las melodías lentas y románticas, a menudo con instrumentos tradicionales turcos, se combinan con silencios estratégicos para amplificar la emoción. Todo esto se suma para crear una atmósfera cargada de expectativas, una atmósfera donde cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada con cierta entonación, se convierte en un indicio de lo que está por venir. Vemos a los personajes acercándose, coqueteando, enfrentando obstáculos tanto internos como externos. Pueden ser malentendidos, diferencias culturales, familias que se oponen a la relación, o simplemente el miedo al rechazo. Estas trabas añaden capas de complejidad a la historia y aumentan la tensión. Esta tensión acumulada, como una olla a presión a punto de estallar, es lo que hace que el beso, cuando finalmente llega, sea aún más explosivo. Es la liberación de una energía reprimida, el clímax emocional que el público ha estado esperando ansiosamente. En segundo lugar, la *** química *** es crucial. Can Yaman posee una habilidad innata para generar una conexión auténtica con sus compañeras de reparto. No se trata simplemente de cumplir con un guión bien escrito. Va mucho más allá de eso. Es la capacidad de transmitir emociones reales, de establecer una conexión invisible pero palpable que traspasa la pantalla. Es la habilidad de mirar a la otra persona a los ojos y comunicar una gama de sentimientos, desde el deseo y la admiración hasta la vulnerabilidad y el afecto. Es la maestría en el arte de la comunicación no verbal, donde los gestos, las miradas cómplices, los roces sutiles y las sonrisas que solo ellos dos comparten, nos hacen creer en el amor que sienten sus personajes. Esa química es algo que no se puede fabricar. No se puede forzar. Surge de la conexión genuina entre dos personas, de la confianza y la complicidad que se desarrolla en el set. Es esa química, esa chispa mágica, lo que realmente nos hace invertir emocionalmente en la historia. Nos identificamos con los personajes, sufrimos con ellos, celebramos sus victorias y anhelamos su felicidad. Y cuando finalmente llega el beso, sentimos que nosotros mismos estamos experimentando esa emoción, ese momento de conexión y éxtasis. En tercer lugar, la *** estética es un elemento fundamental en el éxito de las series turcas, y Can Yaman no es la excepción.
La estética es un ingrediente clave, un componente que eleva la experiencia visual y emocional. Las locaciones son hermosas y cuidadosamente seleccionadas, desde las calles empedradas de Estambul hasta las playas paradisíacas de la costa turca. La iluminación es perfecta con una mezcla de luz natural y artificial que crea atmósferas específicas, desde la calidez de una tarde soleada hasta la intimidad de una noche a la luz de las velas. La ropa es elegante y a menudo de diseñador, reflejando el estilo de vida de los personajes y contribuyendo a la creación de una imagen visualmente atractiva. Incluso los detalles más pequeños como los accesorios, el maquillaje y el peinado, están cuidadosamente pensados para realzar la belleza de los actores y la estética general de la escena. Cuando llega el momento del beso, la cámara se convierte en un testigo privilegiado, capturando cada detalle, cada expresión, cada movimiento de una manera que nos transporta directamente a la escena. Los close-ups de los rostros, los movimientos lentos y sensuales de la cámara, la elección de la música de fondo, todo contribuye a crear una atmósfera romántica y visualmente impactante que nos sumerge en el mundo de los personajes. La estética no solo se trata de belleza superficial, es una herramienta poderosa para contar la historia, para crear una experiencia emocional y para conectar con el público a un nivel más profundo. Es el arte de convertir cada escena en una obra de arte. Ahora centrémonos en el primer beso, ese momento mágico y crucial. Este primer beso es mucho más que un simple contacto físico. Suele ser el que define la relación entre los personajes, el que marca el punto de inflexión en la historia. Es el momento en que los sentimientos que se han ido acumulando se hacen explícitos, el momento en que la pasión se desata, o a veces el que nos deja con el corazón roto. Es la confirmación visual y emocional de lo que ha estado latente en la relación, el momento de liberación de la tensión acumulada, el punto de no retorno. En cada serie, cada beso tiene su propia particularidad y contexto, eso es lo que lo hace único y especial. Es el resultado de una combinación perfecta de guión, actuación, dirección, música y, por supuesto, la química entre los actores. Es el momento que todos estamos esperando, el momento que nos hace suspirar, el momento que nos hace creer en el amor. El primer beso puede ser tímido y delicado, lleno de incertidumbre y nerviosismo. Puede ser apasionado y salvaje, lleno de deseo y euforia. Puede ser romántico y soñador, lleno de esperanza y optimismo. Pero en todos los casos, es un momento inolvidable, un momento que se queda grabado en nuestra memoria para siempre. ¿Cuáles son algunas de las series donde Can Yaman nos regaló besos inolvidables? Por supuesto, hablemos de Dolunay, donde compartió pantalla con Ozge Gurel. La química entre ellos era palpable, una conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en cada mirada, en cada gesto, en cada roce. La historia de Nazli y Ferit, con sus idas y venidas, sus conflictos y sus momentos de ternura, nos mantuvo pegados a la pantalla, ansiosos por saber qué pasaría entre ellos. La tensión sexual era evidente y la forma en que se relacionaban, el coqueteo sutil, las miradas llenas de deseo, todo contribuía a crear una atmósfera de anticipación. Cada beso era una recompensa, una confirmación de ese amor que luchaba por florecer en medio de las dificultades. Era una explosión de emociones, una mezcla de pasión, ternura y alivio. Los besos en Dolunay eran como poemas visuales, llenos de significado y simbolismo. Cada uno contaba una historia, revelaba una nueva faceta de su relación y nos hacía suspirar y desear que su amor fuera eterno. Eran besos que se quedaban grabados en nuestra memoria, besos que nos hacían creer en el amor verdadero. También tenemos Erkencikus, donde compartió escena con Demet Özdemir. ¡Ay, Sanem y Can! Esa pareja nos enamoró a todos. La serie fue un éxito rotundo, y no es para menos. La comedia, el romance, la intriga, todo estaba perfectamente equilibrado, creando una experiencia de entretenimiento completa y satisfactoria. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era electrizante, una chispa que encendía la pantalla cada vez que se encontraban. La forma en que se miraban, la complicidad en sus miradas, la forma en que se tocaban, todo indicaba que había algo especial entre ellos, una conexión que iba más allá de lo profesional. Y los besos, los besos. Eran espontáneos, apasionados, llenos de alegría y, por supuesto, inolvidables. Eran besos que surgían del corazón, que reflejaban la felicidad y la pasión de sus personajes. Eran besos que nos hacían reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. La forma en que Can y Demet se miraban, se tocaban, la forma en que se entregaban el uno al otro,
era imposible no creer en su amor. Cada beso era una explosión de emociones, un torbellino de sentimientos que nos arrastraba a su mundo y nos hacía sentir como si nosotros mismos estuviéramos experimentando ese amor. En Erkencikus, los besos eran un reflejo de la alegría de vivir, de la espontaneidad del amor y de la magia que puede surgir entre dos personas que se aman. En cada uno de estos besos y en muchos otros vemos diferentes facetas de Can Yaman. A veces es tierno y romántico, mostrando su lado sensible y vulnerable. En otras ocasiones es apasionado y salvaje, dejando ver su intensidad y su energía. Pero siempre transmite una autenticidad que nos llega al corazón. Es un actor que sabe usar su mirada, su sonrisa y su cuerpo para expresar emociones y comunicar el amor de sus personajes. Su lenguaje corporal es impecable, cada movimiento, cada gesto, cada expresión facial, es intencional y preciso, contribuyendo a crear una imagen completa de su personaje. Su voz, tanto en el tono como en la entonación, es una herramienta poderosa para transmitir emociones y para conectar con el público. Sabe cómo usar el silencio, cómo crear pausas dramáticas que aumentan la tensión y la expectación. Sabe cómo crear una conexión con su compañera de reparto, cómo establecer una relación de confianza y complicidad que se refleja en la pantalla. Es un actor que se entrega por completo a su papel, que se involucra emocionalmente con la historia y que nos hace creer en lo que está interpretando. Y no olvidemos el contexto. La música que acompaña al beso, la locación, la ropa de los personajes. Todo contribuye a crear la atmósfera perfecta. Las series turcas son maestras en este arte. Saben cómo manipular nuestras emociones, cómo hacernos reír, llorar y por supuesto suspirar. Utilizan la música para crear un ambiente emotivo, para acentuar las emociones de los personajes y para conectar con el público a un nivel más profundo. La elección de la locación es crucial para crear la atmósfera adecuada, para transportar al espectador al mundo de la historia y para sumergirlo en la experiencia visual. La ropa de los personajes, los colores, los estilos, los accesorios, todo contribuye a crear una imagen visualmente atractiva y a reflejar la personalidad de los personajes. Los detalles como los pequeños gestos, las miradas, los roces, son importantes para la construcción de la intimidad y para crear una conexión emocional con el público. Los besos son una herramienta fundamental para lograrlo. Son el clímax de la tensión, la liberación de las emociones, la manifestación del amor. Son el momento en que todo se une, en que la historia alcanza su punto álgido, en que los personajes se entregan por completo. Son el momento que nos hace sentir vivos, el momento que nos hace creer en el amor. Así que la próxima vez que vean una serie de Can Yaman, presten atención a los besos. Analicen la tensión previa, la química entre los actores, la estética, y déjense llevar por la magia del momento. Observen cómo la cámara se acerca a los rostros, cómo captura las expresiones, cómo crea una conexión con los personajes. Escuchen la música, observen la locación, los detalles, todo lo que contribuye a la atmósfera. Disfruten de la conexión entre los actores, la complicidad, la pasión, el amor. Permítense sentir las emociones, suspirar, reír, llorar, vibrar con la historia. Porque al final del día, eso es lo que los besos de Can Yaman nos ofrecen, momentos mágicos, emociones intensas y la posibilidad de creer en el amor. Nos ofrecen la oportunidad de escapar de la realidad, de sumergirnos en un mundo de fantasía y de experimentar emociones que nos hacen sentir vivos. Nos ofrecen la posibilidad de conectar con los personajes, de identificarnos con ellos y de sentir lo que ellos sienten. Nos ofrecen la esperanza de que el amor verdadero existe y que es posible encontrarlo. Nos ofrecen la magia del cine turco. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este viaje romántico por el mundo de los besos de Can Yaman. Hemos recordado momentos especiales, analizado escenas y, sobre todo, hemos disfrutado de la magia del cine turco. Hemos explorado los factores clave que hacen que los besos de Can Yaman sean tan memorables, la construcción de la tensión, la química entre los actores, la estética visual, el contexto de la historia. Hemos revivido momentos icónicos de series como Dolunay y Erkencikus, recordando la emoción y la pasión que transmitían los besos de Can Yaman. Hemos analizado la habilidad de Can Yaman como actor, su capacidad para expresar emociones y para conectar con el público a través de su mirada, su sonrisa y su cuerpo. Y hemos reconocido la importancia de los detalles, de la música, de la locación, de la ropa, de todo lo que contribuye a crear la atmósfera perfecta y a hacer que los besos sean inolvidables.
Quiero agradecerles por haber estado aquí, por compartir su tiempo y su entusiasmo por Can Yaman. Me encanta leer sus comentarios. Así que no duden en dejarme sus opiniones. ¿Cuál es su beso favorito de Can Yaman? ¿Qué serie les gustó más? ¿Qué es lo que más les atrae de los besos de Can Yaman? ¿Qué emociones les generan? Me encantaría leer sus respuestas y saber qué piensan ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a crear contenido que les guste y a conectar con ustedes, mi audiencia. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por todo. Un beso enorme y hasta la próxima.